Reseña de la excursión escolar de los alumnos de la clase de botánica del Instituto Científico y Literario Porfirio Díaz. Expositoras, licenciada Sara Martínez Ayala y Francisca Ariadna Ortiz Reyes. Procedencia, Universidad Autónoma del Estado de México. La licenciada Sara Martínez Ayala, encargada del Centro de Documentación Adolfo López Mateos, rescata un documento del 14 de septiembre de 1905. La cronista de la Facultad de Contaduría y Administración, Francisca Ariadna Ortiz Reyes, realiza la transcripción literal, respetando la redacción, y solo realiza la corrección ortográfica. La reseña describe bellamente una excursión realizada por los alumnos de la clase de botánica del Instituto Científico y Literario Porfirio Díaz, hoy Universidad Autónoma del Estado de México, a la ciudad de Lerma en ferrocarril. Se realiza una descripción de bellos paisajes y de la riqueza de la flora, los cuales desafortunadamente han desaparecido como consecuencia del crecimiento industrial de la zona del municipio de Lerma en el Estado de México. Agradecemos al doctor Juan Carlos Montes de Oca López, profesor de tiempo completo de la Facultad de Contaduría y Administración, el que nos haya apoyado con su voz para darle vida a esta animación, para que sea atractiva y de interés para nuestra comunidad universitaria en particular y para el público en general. He aquí la animación. Ligera reseña de la excursión escolar que los alumnos de la clase de botánica emprendieron a la ciudad de Lerma, bajo la dirección del señor profesor de la clase farmacéutico Rafael Araujo. A las 7 a.m. del día 19 del actual, reunidos en la estación del Ferrocarril Nacional de México, el profesor de la clase de botánica en el instituto, señor farmacéutico Rafael Araujo, y los alumnos que suscribimos, tomamos pasaje para la ciudad de Lerma, con el fin de verificar una de las excursiones prescritas por el reglamento del plantel, que como se verá más adelante, nos proporcionó un vasto campo de investigación y los elementos más necesarios e indispensables para la fijación completa de los conocimientos ya adquiridos en la cátedra. Para evidenciar la importancia de la disposición reglamentaria relativa que autoriza las excursiones señalándolas como los medios más eficaces y poderosos para llenar las aspiraciones de la época, encaminadas a una finalidad única, la educación de las juventudes que se alzan como presentimientos de un porvenir risueño. Daremos a grandes pinceladas una ligerísima idea de la llevada a cabo a la ciudad de Lerma, escogida de antemano por su proximidad y exuberancia en vegetación. El tren partió a las 7:05 a.m., dejando escapar un grito de salvaje entusiasmo. El monstruo se deslizaba como impelido por un viento huracanado que le erguía el penacho, y marcando los ritmos de una respiración gigante. A través de los cristales de las ventanillas, un desfile de paisajes envueltos en los albores de una mañana diáfana. Aquí los pueblecitos lucían su blancura sobre verde alfombra de los campos, y los cerros alzábanse como muecas del terreno, mientras que allá, como rendida de cansancio, la inmensa cordillera recostábase en un horizonte incendiado por las caricias del sol naciente. El monstruo detuvo la velocidad de su marcha y lanzó un rugido de espanto. Bajo su pesado rodaje y sobre un pedazo de cielo esclarecido y salpicado aquí y allá de verdura, se deslizaba una serpiente enorme, el río. Atravesamos el puente y de uno y otro lado del camino, como dibujadas en la retina del ojo inmerso de la laguna, las pequeñas embarcaciones de los pobres caminando bajo el impulso de los remos. A las 7:20 llegamos a la estación de Lerma. Distribuidos convenientemente en 4 pequeñas canoas, tomamos camino de la isla de los pensamientos. La laguna, velada a trechos por un manto de ninfeas, ofrecía el aspecto halagador de una pradera cruzada por una infinidad de riachuelos espejeantes,
que se nos antojaron las bocas con que sonríe aquella naturaleza pródiga y fecunda. Abajo, la oscuridad de fondo, y en la superficie tersa de las aguas, la imagen azulada de un cielo purísimo y risueño, y los contornos esfumados y trémulos de las hojas carnudas y lustrosas. Entramos al río y seguimos contra la corriente. Las brisas que sonreían en sus cristales le daban la apariencia de una escala de plata. Atrás, la vía férrea como el inmerso dorso de un gigante, y limitados por los lineamientos del puente que se levanta como un arco triunfal, un paisaje que parece flotar sobre las aguas. A las 9:40 arribamos a la isla, recogiéndose desde luego algunos ejemplares de las plantas más raras allí encontradas, para hacer después un estudio completo de ellas en clase. La isla, circuida de árboles, ofrecía un conjunto risueño. El sol la acariciaba con sus besos sangrientos, dejando entrever una choza humilde que parecía pender de los ramajes, como un nido de pájaros. Al sureste, el pueblo de Tultepec, sobre una loma sin vegetación alguna, semejaba un centinela avanzando. Al oeste, San Mateo Atenco, como envuelto en las ondas turbias de la laguna. Y al norte, con su penacho de árboles, la ciudad de Lerma, abismada en la contemplación de aquel cielo esclarecido y salpicado, aquí y allá de verdura, y velada por una atmósfera de tristeza y de tedio. A las 11:10 abandonamos la isla de los pensamientos, dirigiéndonos en el bote Lerma y en las 4 canoas de que disponíamos a la del Espíritu Santo, situada a la izquierda de aquella y a la que solamente lograron arribar algunos de los excursionistas, pues los que ocupaban el Lerma tuvieron que desistir del viaje en virtud de estar el río completamente obstruido por el tamborcillo, planta acuática que se ha propagado notablemente en él. Durante este trayecto, herborizamos hasta nuestro regreso a la población, escogiendo, como se hizo en la isla de los pensamientos, las plantas que por sus caracteres se prestaran a un estudio más atento y detenido a una clasificación más difícil. Después de comer en la casa del señor agente de negocios Daniel J. Olivera, salimos a pie siguiendo la dirección de la vía del Ferrocarril Nacional Mexicano hasta el crucero de Cholula, advirtiendo en nuestro trayecto alguna que otra planta que nos ofrece la vegetación dominante. El hecho es perfectamente explicable. Las obras que se emprenden para la construcción de las vías férreas dejan al descubierto con frecuencia, y en buen estado de conservación, semillas de plantas escasas en la actualidad o del todo desaparecidas, dando origen, por consiguiente, a una modificación ligera, las más veces en la vegetación que ofrece en lo general el terreno. Tal circunstancia nos permitió recoger nuevas plantas, algunas de ellas bastante singulares por la extrañeza de algunos de sus caracteres. A continuación, regresamos a Lerma, dirigiéndonos desde luego al barrio de La Cuadrilla, donde la lluvia nos obligó a suspender nuestra herborización. A las 6:50 p.m. nos encaminamos a la estación del ferrocarril para tomar nuestro pasaje de regreso. Antes de terminar la presente reseña, juzgamos de nuestro deber manifestar a esa respetable dirección las finas atenciones de que fuimos objeto por parte del señor agente Daniel J. Olivera, pues además de facilitarnos bondadosamente algunos ejemplares de plantas que multiplicaron en alto grado los elementos de estudio, contribuyó al éxito de la excursión proporcionando los medios más eficaces para llevarla a cabo. Por último, debemos manifestar igualmente que, bajo la dirección del señor farmacéutico Rafael Araujo, los alumnos, distribuidos en grupos, clasificamos los ejemplares coleccionados, como lo comprueba la lista que transcribimos, faltando solo hacer el estudio de una planta por la circunstancia de que el ejemplar traído llegó en muy malas condiciones. Ya se encargó a Lerma el ejemplar de que se trata, con el objeto de hacer su estudio detallado. Entre las plantas colectadas en la excursión al lago de Lerma,
se encuentran las siguientes. De las poligóneas, el Polygenum hydropiper. De las pontederáceas, el Pontederia cordata. De las ninfáceas, el Ninfacea mexicana. De las litráceas, el Litrium alatum. De las leguminosas, el Lipinus elegans. De las escrofuláceas, el Penstemon barbatus. De las compuestas, el Fagetes lucida. De las soláneas, el Psilacis costomatl, cultivada. De las saxifragáceas, el Saxifraga marginata.